el Evangelio y Samaria. Ese va a ser nuestra meditación hoy día, basada en este pasaje que acabamos de leer de Hechos capítulo 8, los versículos 4 al 8. Hay un sector de la cristiandad mayoritario, no solo en América Latina, que considera Hechos capítulo 1, versículo 8, como la justificación de su existencia como grupo denominacional. Criticado por algunos y objeto de burlas por otros, ellos hacen oídos sordos a sus detractores, no los escuchan, y prosiguen en su empeño de ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos algunas diferencias con ellos, pero aunque ellos no reciten o algunos no conozcan las confesiones de fe históricas, así y todo, ellos han encarnado un tipo de evangelismo que deliberadamente se inclina a cumplir el mandato del Señor en sectores rechazados o marginados por la sociedad. Muchos cristianos comienzan con Jerusalén y recorren toda Judea. Hasta pueden que estén prontos a ir o a enviar a alguien hasta lo último de la tierra. Pero Samaria, esa gente no queremos saber de esa gente tan extraña y que causa tanto mal y que la mala fama los precede. Samaria despertaba recelos y odiosidades, hacía aflorar los prejuicios. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver un poquitito de historia. Hemos leído dos pasajes, que uno en Lucas, que nos hablaba de los samaritanos, y otro en el segundo libro de Reyes 17, donde también nos habla de los samaritanos. Vamos a hacer un poquito de historia. A la muerte de Salomón, recuerden que Salomón fue el tercer rey de Israel, ¿cierto? Está Saúl, David, Salomón. Cuando murió Salomón, el reino se divide y queda un reino pequeño, que es el reino de Judá, con Roboam, y el reino grande, por decirlo así, porque agrupaba las otras 10 tribus de Israel, que se llamó reino de Israel, y con Jeroboam como rey. En el norte Israel, en el sur Judá. El reino de Israel, esto es el reino del norte, duró poco más de 240 años. En todo ese tiempo, Israel tuvo 19 reyes, todos malos, todos idólatras. Y el que no fue más malo que el anterior, no fue mejor que el anterior, solo fue igual de malo. No había, como decían los viejitos, no hay pan para rebanar. Eran todos malos. 19 reyes durante 240 años. De los 19 reyes, 8 fueron asesinados y 1 cometió suicidio. Los primeros 5 reyes reinaron en una ciudad que se llamaba Tirsa, pero habían pasado 50 años de esta división y comenzó a reinar un general, el general Omri. Empezó a reinar y él trasladó la capital de Tirsa a una ciudad que él hizo construir. ¿Cuál era esta ciudad? Samaria. Desde a partir de entonces, Samaria pasó a ser la capital del reino del norte, la capital de Israel. El hijo de Omri, ustedes se van a acordar de inmediato, se llamaba Acab. Acab reinó 22 años. Él se casó con la hija de un rey sacerdote sidonio, que se llamaba Jezabel. Y con ella introdujo en Israel la forma de adoración a Baal y a Astarte más grotesca que se conozca. Eso fue lo que introdujo Acab y Jezabel
en Israel. Era un culto a la fertilidad, con prostitución ritual, con sacrificios humanos, donde se entregaban a niños recién nacidos como ofrenda a estos ídolos, los cuales eran introducidos en cavidades que tenían estos ídolos. Eran ídolos metálicos y tenían unas cavidades, estas eran calentadas al rojo vivo y ahí eran depositados estos bebitos recién nacidos en ofrenda a estos dioses. Ese era el culto a Baal y a Astarte. Mientras, por supuesto, estos pequeñitos lloraban. Imagínense el alarido, pero estos eran ahogados por los gritos y por el frenesí de aquellos que adoraban. Eso introdujo a Acab y Jezabel. Ahora bien, en el año 722 a.C., Samaria fue conquistada por Asiria, como vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, que leímos recién. Y según la costumbre de los ejércitos conquistadores, Asiria, ¿qué hizo? Despobló Samaria y se llevó a sus habitantes al destierro o al cautiverio. Dejó a algunos por ahí, pero esto era lo que hacían los pueblos. Invadían, los que quedaban vivos eran trasladados a otros lugares. ¿Para qué hacían esto? Para que no se levantaran contra ellos. Entonces, para no dejar a la tierra así sola, los asirios poblaron Samaria con gentes traídas de otros lugares, según leímos nosotros ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. En esta situación pasaron 2 siglos, tiempo en el cual Babilonia se levanta como imperio y deportó también al reino de Judá, que hasta ese momento era libre. Con la caída de Babilonia se impulsa el imperio medo-persa con Ciro a la cabeza, y Ciro decreta el regreso de los judíos a su tierra, y esto es en el siglo VI antes de Cristo. Entonces los judíos estaban dispersos, lo habían dispersado los babilonios, y Ciro viene y dice no, que vuelvan a su tierra. Eso fue en el siglo VI. Cuando los judíos regresaron a su tierra, allá había gente en Samaria. Y cuando ellos regresaron, los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos para reconstruir el templo de Jerusalén. Eso lo pueden encontrar en Esdras capítulo 4. Y algunos prominentes samaritanos como Sanballat le hicieron la vida imposible a los recién llegados. Eso lo va a encontrar en Nehemías capítulo 4. Más tarde, en el siglo IV, los samaritanos edificaron un templo en el monte Gerizim y repudiaron todos los escritos hebreos con excepción del Pentateuco. ¿Sí? Excúsenme un segundo porque quiero que tengan esto, al menos a lo mejor no lo van a tener tan claro, pero quiero contarles cómo nace esta odiosidad. Con las persecuciones de Antíoco Epífanes, y para evitarlas, los samaritanos rededicaron el templo de Gerizim a Zeus. Los samaritanos edificaron un templo en el monte Gerizim porque querían adorar al Dios verdadero. Pero cuando viene este hombre, Antíoco, que era un hombre muy, muy malo, ya estamos hablando del imperio griego, después de Alejandro Magno, comienzan las persecuciones. Entonces, a fin de que no los persigan y que les permitan estar con vida, entonces le dijeron, miren, no tenemos ningún problema, rededicamos el templo y lo dedicamos a Zeus. Eso usted lo va a encontrar en el segundo libro a los Macabeos, en el capítulo 6. No está en nuestras Biblias, pero puede encontrar alguna Biblia por ahí que tenga esto, en el capítulo 6 del segundo libro de Macabeos. En el breve periodo de independencia durante los Macabeos, Juan Hircano se apoderó del monte Gerizim. ¿Y qué hizo? Era judío. Destruyó el templo de los samaritanos. Se quedaron sin templo los samaritanos. Podemos entender entonces los siglos de desencuentros, de odiosidades y de amarga relación, si es que la había. En el año 52 a.C.,
los samaritanos mataron a un grupo de peregrinos judíos, y como era previsible, estos se vengaron e hicieron otro tanto. Ya más cerca del tiempo de nuestro Señor, en el año 6 a.C., algunos samaritanos se introdujeron en Jerusalén durante la Pascua y contaminaron el templo y sus atrios con huesos de muertos. Si usted lee Números capítulo 19, a partir del versículo 11 y siguientes, va a poder entender el alcance de esta maldad, porque ellos no podían tocar, no podían hacer nada si habían huesos de muertos. Así, unos y otros, por casi 1000 años. 1000 años. Y debe haber pesado esto. Yo fui el año 2000 a Perú. Estuve en la zona de las sierras. Y allí un policía peruano se encargó de recordarme las fechorías que había hecho el ejército chileno en la guerra del Pacífico cuando invadió Lima. Y eso fue hace un poco más de 100 años. Y algunos peruanos y bolivianos todavía tienen eso enquistado en sus corazones por algo que pasó cuando ni siquiera habían nacido sus abuelos. Ahora imagínense ese odio durante 1000 años. De eso estamos hablando aquí. Casi 1000 años hicieron todo lo posible para despreciarse mutuamente. Los judíos consideraban a los samaritanos unos mestizos, mezclados, híbridos, no puros, no solo en cuanto a la raza, sino también en cuanto a la religión. Y a pesar que los samaritanos habían abandonado hacía siglos la idolatría que los había caracterizado, esa idolatría que está descrita ahí en el segundo libro de Reyes que leímos recién, igual los consideraban herejes, cismáticos e ignorantes. El desprecio y la desconfianza eran mutuas, y queda resumida esa situación en el diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4, cuando ella se asombra, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y Juan añade un comentario ahí, dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Habían pasado casi 1000 años, pero igual no se hablaban, se odiaban. Podríamos pensar, ahora hablemos de los discípulos, podríamos pensar que después de 3 años de estar con el Señor, de compartir con Él, de oír sus enseñanzas, los discípulos estarían curados de estos prejuicios antisamaritanos, ¿cierto? Están con el Señor. Pero, según leímos recién en Lucas 9, versículo 54, nada menos, y aquí esto es asombroso, nada menos que el discípulo amado, el apóstol del amor, ¿cuál es? Juan. Él verbaliza siglos de odiosidad y prejuicio diciendo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Y nota aquí una cosa, nota la justificación bíblica, como hizo Elías. ¿Ah? Como hizo Elías. ¿Quiere que descienda, que oremos, que descienda fuego del cielo, que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Mire cuánto amor hay ahí, cuánta misericordia, cómo se deja traslucir, cómo invade el prejuicio de siglos el corazón de los hombres. Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre que había compartido durante más de 3 años con el Salvador. De eso estamos hablando. Cuánta paciencia, hermanos, la de nuestro Señor. ¿Qué puede haber sentido Él al escucharlo? Podemos adivinarlo un poco viendo las palabras que registra Lucas. Dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois tomados. Porque el Señor le dice en el versículo 56: porque el Hijo del Hombre
no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. A pesar que los discípulos eran hijos de su cultura, eran hijos de su tiempo, el Señor constantemente con sus hechos, con sus palabras y con sus enseñanzas les hacía reconsiderar sus prejuicios. Tenían prejuicios en cuanto a la mujer, tenían prejuicios en cuanto a los niños, tenían prejuicios en cuanto a los samaritanos, tenían prejuicios en cuanto a los muertos, tenían prejuicios en cuanto a los leprosos. Pero Él constantemente les hace reconsiderar esos prejuicios. Hay muy poco, hermanos, casi nada, digno de imitar y de conservar de una cultura que es ignorante de Dios. Hay todo un movimiento que dice, conservemos la cultura de nuestros ancestros. No, cuidado con eso. Ya les he contado cómo tuvo lugar en el maremoto de los años 60 el sacrificio de un niño por una comunidad mapuche en Puerto Saavedra. No queremos conservar esas cosas. Los discípulos habían visto y oído al Señor en un diálogo con la mujer samaritana. Habían escuchado de sus labios la admirable enseñanza dada nada menos que a un intérprete de la ley, a un consumado teólogo que nada entendía de la misericordia y del amor, como lo registra Lucas 10 en el buen samaritano. ¿Recuerdan? El buen samaritano, ¿y qué le dijo este encumbrado, rimbombante teólogo? ¿Y quién es mi prójimo? Hermano, conocer teología no significa que conozcas a Dios. No. Lucas también registra que el único leproso que volvió a agradecer al ser limpiado, dice que él glorificaba a Dios y se postra a los pies del Señor. En Lucas 17 dice, eran 10, y regresa uno, y ese que era samaritano. Ve cómo esas cosas tienen que haber impresionado el corazón y los sentidos de los discípulos, que eran judíos, no eran samaritanos. Inmediatamente antes del Señor ser alzado a los cielos, Jesús le dice a los suyos: me seréis testigos en Jerusalén, por supuesto, Señor, en toda Judea, claro que sí, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, la iglesia ya estaba ahí. Toda Judea estaba impregnada con el Evangelio. Pero siguiendo el orden establecido por el Señor, ¿quién y cuándo iría a Samaria? Lucas nos dice que a consecuencia del martirio de Esteban y la consecuente persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, versículo 1. En el versículo 4 nos dicen que estos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero Lucas quiere que nos demos cuenta de un hecho que es extraordinario. ¿Y cuál es? En el versículo 5, ahí está. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Si tomamos en cuenta la hostilidad mutua entre judíos y samaritanos por casi 1000 años, nos cuesta entender la audacia, ¿verdad?, del paso que da Felipe al predicar, a ir a predicarle el Evangelio, las buenas nuevas a esta gente tan despreciable para ellos, a los samaritanos. Pero esta incomprensión desaparece si consideramos el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es este mensaje? Creo que lo resume. La palabra que lo resume es reconciliación. Quisiera, hermanos, en este momento tener lenguas de poeta
para describirte la hermosura de esta palabra, reconciliación, o la paleta y destreza de un pintor consumado para mostrarte el arco iris de colores de la gracia bendita de Dios que refleja esta palabra, reconciliación. O con voz angelical susurrarte al oído dulcemente la suave melodía del perdón, que es fruto de la reconciliación. Esta es una palabra paulina. Busca Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 11 y lee con atención. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Pon el sentido en esas palabras y dime si puedes leerlo sin que tu corazón exprese gratitud. Veamos qué dice Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 11. Miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué hermoso pasaje! Cuesta leerlo sin emocionarse. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que predicó Felipe a los samaritanos. Es el Evangelio que hizo trizas mi propia enemistad con Dios. Este es el Evangelio que debe ser predicado. Leámoslo juntos nuevamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Judíos y samaritanos necesitaban poner fin a siglos de enemistad. Pero, ¿de dónde surgió esa enemistad centenaria? ¿Cómo fue alimentada? Esa enemistad surgió como consecuencia del pecado y fue alimentada por más pecado. Así nacen los pleitos, así nacen las enemistades. Pero hermanos, si solo nos enfocamos en las relaciones horizontales, nos engañamos a nosotros mismos, porque lo que origina el pecado es nuestra enemistad con Dios. Eso es lo que origina nuestro pecado. Y esto es así desde que nuestros padres escogieron darle la espalda al Creador. Desde ese momento el pecado se introdujo en la raza humana. Desde ese momento el camino del hombre es quebranto y desventura. Desconocen el camino de paz por la ausencia del temor de Dios delante de sus ojos. Los samaritanos necesitaban lo mismo que necesita el hombre moderno. Ellos necesitaban lo mismo que necesitas tú y que necesito yo. El hombre necesita cambiar su enemistad por amistad,
su odio por amor, su rencor por amabilidad, su rebeldía por rendición. El hombre necesita el Evangelio, necesita ser reconciliado con Dios. Efesios 2:16 nos dice que mediante la cruz ha reconciliado con Dios a judíos y gentiles, matando en ella, en la cruz, todas las enemistades. Y en Colosenses capítulo 1, los versículos 21 y 22, nos habla a los gentiles. ¿Y qué dice ahí? Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Qué podemos aprender aquí? Todos los hombres en Cristo son reconciliados con Dios. En Cristo. Esto era lo que Felipe sabía. Pero saber no es compartir. ¿Se ha fijado que en algunas profesiones hay algunas personas que saben muy bien hacer una cosa y uno dice: oye, ¿cómo lo hiciste? No, es que es secreto. No se lo quieren compartir. ¿Cómo es que a usted le queda tan rica esa torta? No, es que es secreto. Hay un egoísmo, no se quiere compartir. Usted puede saber algo, pero no quiere compartirlo. Lo mismo pasa muchas veces con el Evangelio. Saber no es compartir. Felipe era uno de los 7. En Hechos capítulo 6, versículo 5, va a encontrar eso. Era uno de los 7 escogidos, ¿cierto?, para una labor específica en la iglesia. Pero él no se amparó en su responsabilidad para esquivar lo que consideraba que era su deber. Siglos de odiosidad y de prejuicio no impidió su actuar obediente. Él podría haber razonado: si los judíos trataron así a Esteban, ¿qué no van a hacer los samaritanos conmigo? Podría haber pensado así. Los judíos apedrearon a Esteban. Y él podría haber también reforzado su argumento, tergiversando las palabras del Señor. Por ejemplo, en Mateo 10:5, él le dice a sus discípulos que en ciudades samaritanos no entréis. Aunque nos parezca extraño, si ustedes van a ese texto van a descubrir que eso tiene un tiempo. Pero aunque nos parezca extraño, hermanos, en boca de rebeldes y desobedientes es frecuente escuchar referencias a las Escrituras para justificar su actuar. Eso es muy frecuente. Recuerdo a una mujer muy soberbia, muy altanera, argumentar que la sumisión a su esposo no correspondía porque ahora todos somos iguales. Todos somos uno en Cristo Jesús, como dice Pablo a los Gálatas en 3:28. Y se lo sabía de memoria. Dice ahí: no hay varón ni mujer. ¿Ve? Somos iguales. También recuerdo a un hermano muy tacaño. Él ofrendaba las monedas de menor valor que podía encontrar. Eso era lo único que le ofrendaba. Y él, ¿por qué hacía eso? Bueno, él argumentaba que Pablo decía en 2 Corintios 9, versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y él podía dar solamente eso con alegría. Por lo tanto, eso era lo que él daba. ¿Ven? Vamos a encontrar gente así. Pero Felipe no era de esto. Él no siguió esta conducta. Él estuvo dispuesto a obedecer. Nuestro texto nos dice expresamente que los apóstoles no fueron en esta ocasión, aunque enviaron a Pedro y a Juan más tarde. Eso lo van a encontrar en el versículo 14 de Hechos 8. Fueron enviados más tarde a ver qué era lo que estaba pasando entre los samaritanos, porque los judíos tienen que haber pensado: ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando entre ellos? Entonces enviaron allá a Pedro y Juan. Y aquí también aprendemos algo, hermano, porque los hay que obedecen
Pero ellos desean o buscan imponer que todos hagan lo mismo. Felipe, si hubiera pensado como algunos habría dicho, si no van los apóstoles o los ancianos de Jerusalén, entonces yo no voy. O vamos todos o no va nadie. Así podría haber pensado. Bueno, él no pensó así. O él habría hecho otra cosa. Él habría recriminado a los apóstoles. ¿Por qué? Por no cumplir el mandato del Señor de ir a Samaria. ¿Acaso el Señor no había dicho, me seréis testigos en Samaria? ¿Y por qué los apóstoles no iban? ¿Y por qué ustedes no van? ¿Y por qué tengo que ir yo? No, si ustedes no van, yo no voy. Así encontramos personas que argumentan también hoy día. Esto no es lo que leemos aquí en Hechos. Aquí en Hechos leemos en el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora bien, Felipe no fue a ellos narrándole los eventos de Hechos capítulo 2. ¿Qué encontramos ahí? El descenso del Espíritu Santo. Felipe no llegó con esas cosas. Tampoco llegó contándole experiencias personales, sueños, visiones. No. Él les predicaba a Cristo. Él tomó consciente y consistentemente el ministerio de la reconciliación. Todas las religiones, aún en el paganismo, aún en nuestros tiempos, buscan poner al hombre en amistad con la deidad. Para algunos, las deidades son caprichosas, pero se las puede aplacar con múltiples ofrendas. La religión es eso. Es el hombre buscando reconciliarse con Dios. Todo sistema religioso tiene este denominador común. Es el hombre el que inicia y persevera en esta relación. Es su esfuerzo, es su obra. Los samaritanos necesitaban el mensaje de reconciliación. Lo que sabían hasta entonces no eran diferentes de lo que hacen los hombres hoy. No. ¿Y saben por qué ellos adoraban en el monte Gerizim? La respuesta la va a encontrar ahí en Deuteronomio 27. Cuando Moisés, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, situó al pueblo entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. En uno, una parte del pueblo, y en el otro monte la otra parte. Entonces, en el monte Ebal pronunciaban las maldiciones y el pueblo decía amén. Monte Ebal, maldiciones. Y en el monte Gerizim se pronunciaban las bendiciones. Ellos razonaron, nosotros también queremos recibir bendición. ¿Y quién no quiere recibir bendición? Entonces, hagamos nuestro templo ahí, en el monte Gerizim, el monte de las bendiciones. Así que, otra vez aquí, con un pretexto bíblico, ellos desobedecen la voluntad del Señor. Ahora, a este actuar ayudó el que ellos habían despreciado el resto de las Escrituras, porque ellos solo aceptaban el Pentateuco e ignoraban voluntariamente que Dios había hecho pacto con el rey David. El rey David era un rey de Judá, en Jerusalén. No tenía nada que ver con los samaritanos. Ignoraban esto, o lo querían ignorar. Y además Dios le garantizó que iba a mantener una relación especial entre él y la simiente de David. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento cuando los leprosos o los ciegos o los que estaban necesitados le gritan: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Bueno, los samaritanos ignoraban eso. Ignoraban que dispuso que un hijo de David, Salomón, iba a edificar un templo a su nombre. Si los samaritanos no hubieran ignorado deliberadamente los libros históricos, los profetas y los salmos, hubieran descubierto que Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para levantar el templo, no Gerizim. Pero hay algo más, y es un tanto más grave. ¿Qué es? El Pentateuco samaritano difiere un poco del Pentateuco hebreo.
del texto masorético hebreo. Estas diferencias llevan al lector, el que lee el Pentateuco samaritano, lleva al lector a creer que Dios ha escogido el monte Gerizim como lugar para la edificación del templo. Los eruditos hoy día no tienen dudas de que los samaritanos alteraron el texto original para que respaldara su preferencia por Gerizim. Alteraron el texto para justificar una desobediencia. Así que el pueblo llano, como la mujer samaritana en Juan 4, ellos estaban engañados por sus sacerdotes, por sus dirigentes. Además, ¿quiénes oficiaban de sacerdotes en Samaria? Bueno, allí oficiaban los sacerdotes o familiares de ellos que habían sido echados o disciplinados o excluidos del sacerdocio en Jerusalén. Entonces me echaron de aquí, me voy a servir allá. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Así también hay hoy día grupos sectarios o pseudo cristianos que se sostienen gracias al engaño deliberado de sus adherentes. Han cambiado, han mutilado, han añadido al texto sagrado para controlar a quienes ciegamente les siguen. No son diferentes a ellos quienes, al ser expuestos sus pecados sin arrepentirse, forman nuevas congregaciones que, en vez de ser casas de oración, terminan siendo, como dice nuestra confesión, sinagogas de Satanás. La ignorancia, hermanos, es costosa y el engaño es fatal. Había otra cosa en tiempo de Cristo que se creía como cierta. ¿Cuál es? Los judíos creían que el hombre debía tomar la iniciativa. Flavio Josefo nos dice en sus escritos que Dios se reconcilia con las personas que confiesan sus pecados y se arrepienten. Pareciera que esto es correcto, pero aquí la preeminencia no está en Dios, sino que está en el hombre. El hombre tiene que hacer estas cosas. El Evangelio sostiene todo lo contrario. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, no proviene de los hombres. Sigue diciendo Pablo: quien nos reconcilió, Dios, consigo mismo por Cristo. Nosotros le ofendimos, nosotros pecamos, pero es Él quien toma la iniciativa. Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos reconcilia con Él por medio de Cristo. Él extiende su mano al pecador. Los hombres falsean y tergiversan la palabra de Dios, porque ya desde antiguo Dios venía sosteniendo lo mismo. Isaías 1:18 dice ahí: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire, es Dios quien invita al hombre a venir a Él, a estar a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es Dios quien invita, es Él quien insiste. Esto es lo que predicaba Felipe y lo que debes predicar tú y lo que debo predicar yo. Esto es lo que necesitan escuchar los samaritanos y es lo que necesita escuchar el hombre de hoy. El apóstol Pablo lo tenía claro. Por eso él añade en el texto de 2 Corintios 5:18: y nos dio, dice, a nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no es lo que el hombre puede hacer, sino lo que Dios ya ha hecho. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ante este mensaje, los samaritanos no podían menos que admirarse. Tantos siglos de odiosidad, tanto tiempo de existencia amarga causada por rencor acumulado. Hermanos, ¿y no es pertinente este mensaje para hoy?
¿Acaso no es amarga la existencia de los hombres a causa del pecado? ¿Acaso no añade cada cual pecado a la maldad ya existente? Pero mira lo que dice el Evangelio. Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué? ¿Hemos oído bien? Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Sí, todos sus pecados no los toma en cuenta. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué esto es posible? No porque Él los ignore, no porque Él los minimice o los considere sin importancia, tampoco porque hace la vista gorda, no. Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él no toma en cuenta los pecados de los hombres porque estos fueron cargados en las espaldas del bendito Hijo de Dios. Isaías 53 versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tus pecados son perdonados en Cristo. La enemistad con Dios puede ser cambiada en amistad porque Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. La enemistad entre los hombres, el odio entre semejantes, el rencor entre hermanos puede desaparecer por la obra de Cristo. Hechos capítulo 8 versículo 6 nos dice que la gente escuchaba de buena gana a Felipe, y la gente, dice ahí, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El Evangelio libera. El Evangelio suelta las cadenas de odio que oprimen a los hombres. El Evangelio corroe hasta deshacer las cadenas del pecado que atan al hombre a la servidumbre continua. Y aquellos paralizados por el pecado y cuyo andar no es recto, por obra del Espíritu de Dios son sanos y son libres. Esto es lo que ocurrió en Samaria. Y puede también ocurrir aquí, porque el Evangelio que predico es el mismo Evangelio que predicaba Felipe. Siempre recuerdo el gozo y la alegría cuando mi pesada carga quedó al pie de la cruz. Aunque mi situación externa no había cambiado, con todo, una alegría inusitada invadió mi ser interior. Me sentí libre, liviano y feliz. Esto es lo que puedes experimentar hoy si vienes a los pies de Cristo. Es lo que experimentaron los samaritanos cuando escucharon y creyeron el Evangelio que les era anunciado. Leemos en Hechos 8, versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo te pregunto, ¿esto es lo que caracteriza tu vida ahora? ¿Puedes decir honestamente que hay gran gozo en tu vida? Es mi privilegio decirte que esto es posible. Es posible que experimentes gran gozo en tu vida. Retrocedamos a Juan capítulo 4. Allí hay una mujer, ya parte con desventaja, porque la mujer no era bien mirada en aquel entonces. Hay una mujer, y de llama diríamos nosotros, samaritana. Y como si fuera poco, su nombre estaba en boca de todos por sus múltiples compañeros. De ahí que ella iba al pozo a la hora más calurosa, al mediodía, cuando los ojos críticos y las habladurías del resto no se veían ni escuchaban porque estaba ausente. Ella podía ir tranquila a esa hora a buscar agua al pozo. Así vivía esta mujer. Creía que esta era la vida que le tocó vivir y que no había otra. Estaba cansada, vacía, insatisfecha, no era feliz, pero salió a su encuentro Jesús. Él le dice: si conocieras
el don de Dios. Ella no lo conocía y estaba frente a ella. Si tan solo lo conocieras, está frente a tus ojos. En el versículo 26 de Juan 4, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. No sé cuál es la condición de tu vida hoy día, pero esto sé, que si no conoces a Cristo como tu Salvador, tu vida es una vida miserable, es una vida vacía, es una vida llena de torpezas vez tras vez. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella, aunque vacilante primero, creyó en él y comenzó a compartir con otros su alegría. Había sido reconciliada con Dios y eso cambió todo. Ahora le decían a ella en el versículo 42 de Juan 4: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oro que hayas escuchado con atención. Oro que el Espíritu de Dios te revele que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tus pecados sean perdonados y tengas vida eterna. Oro que Él te dé arrepentimiento y fe para creer. Él ya ha hecho todo y hoy extiende su mano de reconciliación. ¿Dejará su mano extendida? Ven a Él. Si estás en Cristo, no tardes, ven a Él, entrégale tu vida y experimenta el gran gozo que experimentaron los samaritanos al oír la predicación de Felipe, al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga, en el nombre de Cristo. Amén. Oremos.